Hola a todos, damos comienzo a la tercera y última conferencia de la serie Enero Online 2026 del Centro Descartes. En esta ocasión me interesa compartir algunas lecturas sobre la transferencia negativa, título de la presentación de hoy. La propuesta será indagar los movimientos, los impases que impulsaron que la transferencia adquiera esta particular calificación en diversas instancias de un análisis. En 1914, Sigmund Freud afirma que el inevitable destino del psicoanálisis es mover a contradicción a los hombres e irritarlos. Más aún, también dice que el psicoanálisis saca a la luz lo peor de cada hombre. Lo paradójico de la presentación de la transferencia en un análisis, en tanto condición, pero también como obstáculo a su despliegue, promueve una indagación sobre sus coordenadas imaginarias y simbólicas, pero también sobre su vertiente pulsional. En este horizonte de trabajo podemos preguntarnos si la consideración en el psicoanálisis de la dimensión negativa de la transferencia y el uso que hace de ella impone uno de los rasgos diferenciales respecto de otras prácticas, las cuales, suponemos, hacen un abuso de sus términos y que suelen quedar reducidas a la mera sugestión. Bien, vayamos al Lacan de 1948, en su texto La agresividad en psicoanálisis, donde nos encontramos con una afirmación que porta, a simple vista, una cuota de opacidad. Leo. Debemos, sin embargo, poner en juego la agresividad del sujeto para con nosotros, puesto que esas intenciones, ya se sabe, forman la transferencia negativa que es el nudo inaugural del drama analítico. Señalaremos hoy los elementos que hacen a la trama de ese nudo, a ese tan enigmático, por lo menos para mí, ya se sabe. Podemos pasar del saber a la sospecha, retomaremos esta cuestión más adelante, y considerar a su vez el recurso retórico al que aspira tal afirmación. Me refiero a la pretensión técnica, pero también a la teórica. Se trata, creo, de no quedar fascinado por la indicación de la proposición sin más, sino de poder discriminar las presentaciones fenoménicas como los elementos estructurales de la transferencia negativa. Como tantos otros conceptos del psicoanálisis, adentrarnos en la noción de transferencia negativa supone advertir su relación con el resto de los elementos de la teoría. Sería bastante ingenuo localizarla de forma autónoma, a su vez se torna imposible definirla bajo proposiciones universales para todo caso, tiempo o eventualidad. Esto podría generar cierta inquietud en los practicantes, pero también prevalece como condición para poder despejar los detalles de cada caso. ¿De qué modo singular, por ejemplo, se conjuga para el sujeto el amor y la hostilidad en sus elecciones amorosas? Podemos preguntarnos inicialmente bajo qué forma se presenta esta dimensión de la transferencia, más allá de las evidentes intenciones que la constituyen. ¿Se trata de una forma de la resistencia, entendida como límite simbólico, como lo imposible de decir? ¿Irrumpe simplemente como el contrapeso de la transferencia llamada positiva, en términos del sujeto supuesto al saber? ¿Supone una estructura propia o es un destino más de la transferencia? La transferencia, el análisis de ella, es lo que permitió al psicoanálisis tomar su lugar diferencial, extraterritorial, en términos de Lacan, respecto del circuito científico de la época. Su emergencia, imprevista, promovió la invención de una nueva práctica sostenida por fuera de los circuitos de la sugestión como ejercicio de un poder, ¿no? La valoración de las vicisitudes de la transferencia era su novedad. Es en Sobre psicoterapia de la histeria donde aparece por primera vez en Freud el término Übertragung, la transferencia como enlace falso entre médico y paciente, y en un contexto en el que comparte las formas del fracaso
del análisis catártico. ¿Qué quería decir con fracaso? El hecho de que no aparezca ninguna reminiscencia. Recuerden que estamos alrededor de 1895, ¿sí? ¿De qué dependen estos fracasos? Primero, de que en el lugar donde uno investigue no haya nada para acoger. Segundo, el tropiezo con una resistencia. Y tercero, un obstáculo que no es de contenido, sino que lo adjetiva como externo. Este impas aparece, leo, cuando el vínculo del enfermo con el médico se ve perturbado y significa el más enojoso obstáculo con que se pueda tropezar. En no pocos casos, en particular en mujeres y donde se trata de aclarar unas hilaciones de pensamiento eróticas, la colaboración de los pacientes pasa a ser un sacrificio personal que tiene que ser recompensado mediante algún subrogado del amor. Las fatigas y la amistosa tolerancia del médico tienen que bastar como tal subrogado, dice Freud. Bien, este enlace falso se configura a partir de una representación que está ligada a un deseo insatisfecho. De hecho, podrán ver, si recurren al texto, trae ejemplos propios de la histeria, transferencia, desplazamiento, entonces de un deseo insatisfecho. Podemos considerar que allí opera ya la falta de objeto. Es la falta de objeto la que moviliza al deseo. No se trata de un objeto original que alguna vez existió. La transferencia en este punto opera entonces rodeando una pregunta por el deseo del otro. El analista ocupa entonces ese lugar en la asunción de esta pregunta de la relación del sujeto a su inconsciente y no a un objeto originario. Pocos años después, en la interpretación de los sueños, aparece nuevamente el término transferencia. Como toda palabra, las traducciones del término original alemán se definen por su multivocidad. Esta, en particular, se constituye en la serie transmisión, traslado, traspaso, traducción, traslación y, por supuesto, transferencia. En la transferencia de Freud a Lacan, un texto de Jacques Alain Miller, se rescata este uso, uno de los primeros en Freud, como decíamos. En la interpretación de los sueños, dice él, se valoriza la función que adquieren los restos diurnos como ingredientes necesarios para el trabajo del sueño. De otro modo, afirma Freud, en este mismo texto, ¿no? No se explicaría que la experiencia pueda depararnos la sorpresa de que en el contenido de todo sueño se identifique un anudamiento con una impresión diurna reciente, a menudo del tipo más indiferente. ¿Por qué esta necesidad para la mezcla constitutiva del sueño? Freud acude al papel del deseo inconsciente en el mecanismo de la neurosis. La representación inconciliable solo puede exteriorizarse, leo, si entra en conexión con una representación inofensiva que ya pertenezca al preconsciente, transfiriéndole su intensidad y dejándose encubrir por ella. Este hecho es el que queda definido como transferencia en un primer momento. El deseo se apodera de la genialidad de la representación, haciendo uso de formas errantes que nada valen por sí mismos. El trabajo del sueño desplaza el sentido a otra cosa. El análisis, retomando ahora Miller, debiese volver a encontrar cada vez la significación en lo particular. Advierte que este proceso general opera en el mecanismo de todas las formaciones del inconsciente. Ahora bien, posteriormente, con el despliegue de los impases que Freud encontró, por ejemplo, en el caso Dora, los fenómenos de la transferencia se imponen bajo tres formas. La función de repetición a través de ella, la resistencia al análisis y otra que, de forma transversal, se anuda a la sugestión. Podemos observar
aquí cómo se da el pasaje de la transferencia significante a un campo en el que el analista queda presa del deseo, imantando las cargas liberadas por la represión, campo fértil seguramente para la transferencia negativa. ¿Cómo incide acá la regla fundamental, la invitación a la asociación libre? El decir cualquier cosa encuentra su interpretación cuando la tensión flotante lo conduce hacia la zona donde su libido estaría escondida. Este empuje, sin embargo, se encuentra con lo que Freud llamó resistencias, pudiendo convertir al análisis en una especie de lucha. ¿Cómo concebir el poder de la sugestión, entonces, en la transferencia? En principio, siguiendo a Lacan, se acepta el margen de sugestión que persiste en la transferencia sin caer en la conformidad mutua. Un detalle relevante para la clínica y que Freud, claro está, no desconoció. En la paranoia, al instalarse la transferencia negativa, la influencia por sugestión se anticipa imposible. La operación de un significante que imante la libido de ese sujeto y lo lleve a asociar a otra cosa, en este caso no se sostiene. El otro detenta su maldad. No hay posibilidad de conformar la nueva enfermedad, la nueva significación de la transferencia. Bien, estas consideraciones freudianas rompen con la aspiración de una objetividad de la ciencia que desconoce al sujeto implicado en esa práctica. El analista, advertido de estos falsos enlaces, se orienta por negar cualquier identificación a los lugares en los que el paciente instala el juego transferencial, tampoco a ningún ideal que circula en la cultura. Si queremos circunscribir un lugar posible operativo, es el de posibilitar, insistimos con esto, el despliegue de la pregunta por el deseo. Verónica Ríos, en la primera conferencia de esta serie, ha trabajado sobre la cuestión de la elección amorosa y erótica. Bien, sobre la dinámica de la transferencia del año 1912, Freud habla de elementos que determinan una especificidad determinada para el ejercicio de la vida amorosa. Habla de disposiciones innatas, por un lado, influjos en la infancia por el otro. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de poder discriminar las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará. Freud afirma aquí que la transferencia termina convirtiéndose en la mayor resistencia al tratamiento. Leamos esta referencia que tiene casi una pretensión de universal. Cuando las asociaciones libres de un paciente se deniegan, dice Freud, en todos los casos es posible eliminar esa parálisis aseverándole que ahora él está bajo el imperio de una ocurrencia relativa a la persona del médico o algo perteneciente a él. En el acto de impartir ese esclarecimiento, uno elimina la parálisis o muda la situación. Las ocurrencias ya no se deniegan, en todo caso se las silencia. Lo cual es interesante porque Freud aquí desplaza esa detención del análisis desde una denegación hacia el silencio, sospecha de por medio. Es la presencia del analista la que es utilizada por el sujeto como maniobra frente a ese encuentro con lo insoportable, con lo real. ¿Por qué se convierte en resistencia? Bien, veamos qué señala respecto de toda psiconeurosis. Plantea que la libido destinada a la realidad disminuye, extrañándose de la realidad objetiva, volcándose a las fantasías. Por medio de la regresión, reanima las imagos infantiles. Ese camino es, dice Freud, el que le interesa a la investigación analítica, cuando se encuentra con la libido retirada en sus escondrijos.
no puede menos que estallar un combate. Todas las fuerzas que causaron la regresión de la libido se elevarán como unas resistencias al trabajo para conservar ese nuevo estado. Este es el momento en que sobreviene la transferencia. Leo. Si algo del material del complejo es apropiado para ser transferido sobre la persona del médico, esta transferencia se produce, da por resultado la ocurrencia inmediata y se anuncia mediante los indicios de una resistencia, por ejemplo, mediante una detención de las ocurrencias. ¿Cómo se presenta? Por ejemplo, por medio de lo que llama desfiguración por transferencia. Todos los conflictos, de este modo, tienen que librarse en definitiva en el terreno de la transferencia. En este contexto es que Freud se ve en la necesidad de ampliar los términos de la transferencia a secas. Ubica en el campo de la transferencia positiva la transferencia de sentimientos tiernos y en el campo de la transferencia negativa la de sentimientos hostiles. Y la positiva, a su vez, dice, se descompone en la de sentimientos amistosos o tiernos que son susceptibles de conciencia y la de sus prosecuciones en lo inconsciente. Estos últimos, añade, se remontan a fuentes eróticas, a partir de lo cual concluye que la serie de sentimientos, simpatía, confianza, etc., se enlazan con la sexualidad, debilitadas en su meta. Vemos así como la idea de alianza terapéutica propia de algunas corrientes analíticas, o más bien de la psicología, peca, si tenemos en cuenta estas consideraciones, de alguna ingenuidad o, peor aún, de alguna forma de violencia en tanto se crea que se puede educar a las pulsiones del sujeto, ¿no? Sigo. En el origen solo tuvimos noticia de objetos sexuales, y el psicoanálisis nos muestra que las personas de nuestra realidad objetiva, meramente estimadas o admiradas, pueden seguir siendo objetos sexuales para lo inconsciente en nosotros, dice Freud. Sobre la transferencia negativa plantea también algo interesante. En las psiconeurosis curables se presenta siempre junto a la transferencia tierna, dice. Se dirigen simultáneamente sobre la misma persona. Digo que es un punto a resaltar porque Freud retoma aquí la dificultad del establecimiento de la transferencia en ciertas presentaciones clínicas y que la curación depende de esa simultaneidad. Creo que es algo que puede efectivamente comprobarse en la práctica, la presencia de la pureza, de la hostilidad o de la pureza del amor no indica un horizonte propicio para un análisis. Tanto el amor como el odio tienen una pata en lo solitario del goce, no queriendo saber nada de la diferencia con el otro o rompiendo el lazo con el otro. Nos encontramos, sin embargo, con la paradoja. Freud señala que esta ambivalencia es el medio para la emergencia de la resistencia. Creo que aquí no debemos olvidar la idea de nudo inaugural. No puede pensarse la ternura sin la hostilidad. No habría que desconocer ese pasaje que puede darse del amor al odio, en cuanto se confirme que eso que se espera del otro se sostiene quizás en una ilusión. Bien, otra de las referencias principales que tomaremos es un libro publicado por 3H's, La transferencia negativa se llama, del año 2000. Es una publicación que da cuenta de una serie de conversaciones que se dieron en España por aquella época, mejor dicho en 1998, coordinadas por Jacques Alain Miller. Él advierte que no hay que ignorar la época en la que muchos analistas post-freudianos, alguien que
sobre el cual hacen un recorrido muy interesante en este libro, es Wilhelm Reich, la que muchos analistas postfreudianos se interesaron por el tema. Tiempos de guerra en Europa, donde la agresividad, por no decir la agresión, opacaban la atmósfera reinante. Respecto del origen de la transferencia, Miller destaca su emergencia como una sorpresa. De hecho, el usual escollo con el que se encontraba Freud era cómo dar cuenta de una nueva práctica en medio de una investigación sobre el saber. ¿Qué hacer con esto que se presentaba como un obstáculo a la seriedad de la investigación? Veamos una referencia de Daniel Lagache. Sabemos las tensiones que ha sostenido con Lacan a lo largo de muchos años. Este libro, que se llama La teoría sobre la transferencia, es de los años 50. Es una especie de resumen de todas las teorías sobre la transferencia de diversas corrientes. Allí propone que el psicoanálisis oficial sostuvo una forma de responder a la transferencia dependiente del discurso científico. Si la transferencia, decía, era de naturaleza sexual y aún constituía la mejor prueba de la etiología sexual de la neurosis, tanto la moral como la ciencia exigían que se eximiera a los psicoanalistas de la responsabilidad de la transferencia. Y de ahí deriva la tendencia a insistir sobre la pasividad del analista. Cierro con la cita. La pasividad para el análisis oficial, más que un operador del analista, se presenta entonces como un recurso práctico para no dar cuenta de su propia implicancia, ausencia de una ética en lo que concierne a la respuesta frente al efecto amoroso u hostil de la transferencia. Concuerda esto con la férrea crítica lacaniana realizada al fenómeno de la contratransferencia, dado que lo que en ella se exhibe es un planteo del dispositivo en términos duales imaginarios, dimensión que sabemos Lacan continuamente criticó. El analista también sería un objeto pasible de ser afectado por el efecto de la intersubjetividad. Vemos entonces que también se pone en juego la cuestión ética frente a la respuesta del amor, pero también de la hostilidad. Me parece que estas consideraciones debemos ponerlas en tensión con la crítica que Lacan hacía hacia varias corrientes de los postfreudianos, principalmente la serie que, partiendo de la existencia de la relación de objeto originaria, propone una corrección de esa dualidad, digamos madre-hijo, desconociendo las dimensiones simbólicas que operan en ella. Esa corrección, o sea, el modelo identificatorio que ofrecería el analista, sería el medio para poder alcanzar una relación madura, autónoma, con el objeto como fin del tratamiento. Esto lleva a considerar una lectura de la transferencia como repetición de una relación original sin reconocer el campo del deseo propio del sujeto. Bien, volvamos al texto. Miller toma como un signo cultural de la época para poder pensar sus escenarios. Parte de un ensayo de Nathalie Sarraud, titulado La era de la sospecha. Encontré una traducción en internet, no sé si la mejor, pero quien se pueda interesar la podemos compartir. Publicado el ensayo en la revista francesa Tiempos Modernos en el año 1950, este trabajo explica los objetivos de la nueva novela en el campo literario y el proceso que condujo a ella. La autora plantea justamente un movimiento que puede discriminarse en la época en contraste con el pasado. Leo esta referencia. Hoy en día nos inunda una oleada siempre creciente de obras literarias
que pretenden ser novelas en las que un ser sin contornos, indefinible, inaprehensible e invisible, yo anónimo que lo es todo y no es nada, y que con mucha frecuencia no es más que el reflejo del propio autor, ha usurpado el papel del héroe principal y ocupa el lugar de honor. Los personajes que lo rodean, privados de existencia propia, no son más que visiones, sueños, pesadillas, ilusiones, modalidades o dependencias de ese yo todopoderoso. Vemos que se pasa de una dimensión en la que la identidad hacía al protagonista a un ser más difuso, sospechoso. Sigo. Cuando analizamos la situación actual, se nos ocurre que ilustra a maravillas la frase de Stendhal: el genio de la sospecha ha llegado al mundo. Hemos entrado en la era de la sospecha. El lector desconfía de todo, y es que desde hace tiempo ha aprendido a conocer demasiadas cosas y no logra olvidar completamente todo lo que aprendió. Me parece que es una interpretación interesante rescatada por Miller, claro está, en tanto el psicoanálisis no desconoce lo que sucede alrededor y también cómo el psicoanálisis incide descompletando otros discursos. De hecho, si van al texto, el nombre de Freud es nombrado como una de esas figuras responsables en la reconfiguración de esos personajes literarios que describe. Miller afirma que la sospecha en sí puede ser un operador interesante para pensar la lógica de la transferencia negativa. Se sospecha cuando no se está seguro, cuando se anticipa algo malo. Aquí se trata de un saber no demostrable, y es por esa razón que es tan insistente. Una creencia sustentada, en definitiva, en la desconfianza. Miren esos términos, ¿no? Saber no demostrable, insistencia, creencia, desconfianza. Culturalmente, esta era de la sospecha muestra la pérdida de la creencia en la identidad como fenómeno masivo. En esta línea de pensamiento, Miller apuesta a ubicar a la sospecha como modalidad epistémica. Se trata de verificar hasta la misma sospecha. Bajo este eje, se trata de considerar cómo el analista se vuelve inmediatamente sospechoso en el medio de esa relación de supuesta confianza. Bueno, vamos a ir ahora a la tesis 3 de la agresividad en psicoanálisis, para retomar el contexto de la afirmación con la que comenzamos el encuentro de hoy. Traigo a colación las referencias que hacen a cada tesis, porque creo que tocan algunos ejes que directa o indirectamente estamos trabajando hoy. La primera tesis es definida así: la agresividad se manifiesta en una experiencia que es subjetiva por su constitución misma. La segunda tesis dice: la agresividad en la experiencia nos es dada como intención de agresión y como imagen de dislocación corporal, y es bajo tales modos como se muestra eficiente. La tercera tesis: los resortes de agresividad deciden de las razones que motiven la técnica del análisis. Bien, fenoménicamente, ¿bajo qué modalidad nos encontramos con la agresividad como presión intencional? La página 109 de los escritos 1, encontramos una clara serie acerca de esta presentación en relación a cómo se manifiesta en el discurso del sujeto.
Es una serie de 15 elementos. Los voy a ir nombrando porque me parece que pocas veces Lacan detalla de una forma tan clara esta serie de cuestiones. Primero dice en su modulación reivindicadora, en sus suspensiones, en sus vacilaciones, en sus inflexiones y sus lapsus, en las inexactitudes del relato. Es interesante porque es interesante cómo esas inexactitudes, olvidos, se instalan en determinados momentos de un análisis. No me parece que sea azaroso que eso aparezca en diferentes sujetos, cuando claro está no es un problema cognitivo, ¿no? Sigo. En las irregularidades en la aplicación de la regla, en los retrasos en las sesiones, en las ausencias calculadas, en las recriminaciones, en los reproches, en los temores fantasmáticos, en las reacciones emocionales de ira, en las demostraciones con finalidad intimidante. Bien, al respecto, Lacan brinda algunas coordenadas para determinar la posición del analista. Dice que debería ser un personaje tan despojado como sea posible de características individuales. Lacan dice que nos borramos para evitar la percepción de interés, la simpatía, propiciar, digamos, el campo de la interlocución. No mostramos entonces nuestros gustos personales, nos despersonalizamos, se trata de representar para el otro un ideal de impasibilidad. Utiliza un término muy interesante, por lo menos si consideramos el tiempo de su planteo, recordemos 1948, intervención interpretante, dice. Podrían escucharse algunas resonancias sobre lo que posteriormente será el acto analítico. Habla también de evitar la emboscada, que nos dirige el paciente en su conexión con la reivindicación orgullosa del sufrimiento, hasta la reacción terapéutica negativa. Esa emboscada estaría configurada desde una confesión tácita. No puedo aceptar el pensamiento de ser liberado por otro que por mí mismo. Es la participación en su mal, dice Lacan, lo que el enfermo espera de nosotros. Aclara que el analista está advertido de la hostilidad que esto supone y que la prudencia es lo fundamental, que no se trata de jugar al profeta. Solo los santos están lo bastante desprendidos de la más profunda de las pasiones comunes para evitar los contragolpes agresivos de la caridad. Sabemos, ya Freud ha advertido en diversas oportunidades la agresividad escondida en la filantropía. Recordemos en este contexto esa proposición inicial que planteé al inicio del encuentro de hoy. Releo nuevamente. Debemos, sin embargo, poner en juego la agresividad del sujeto para con nosotros, puesto que esas intenciones, ya se sabe, forman la transferencia negativa que es el nudo inaugural del drama analítico. Bien. Lacan argumenta que este nudo inaugural se sostiene en una transferencia imaginaria de una imago arcaica. Recordemos la época, ¿no? Este término imago no es algo que volverá a utilizar. ¿Cómo se provoca la intención agresiva? Bajo el más azaroso pretexto. La transferencia negativa entonces puede ser efecto, consecuencia de una intervención, interpretación, pero no necesariamente. El analista no es estrictamente el responsable de ella. Sí podemos decir de responder a ella. Podemos leer un señalamiento clínico particular para la neurosis obsesiva. Estos nudos son más difíciles de romper, dice.
Su estructura está particularmente destinada a camuflar, a desplazar, a negar, a dividir y a amortiguar la intención agresiva. Lacan sugiere que el analista debería evitar reforzar la dimensión imaginaria propia del yo del diálogo, para que la intención agresiva no encuentre el apoyo en algo que el analista le ofrezca, evitando así que pueda organizarse en esas reacciones de oposición, de denegación, de ostentación y de mentira. Como vemos, ya el hecho de que el paciente hable, lo imaginario, se hace presente. O sea, la agresividad se torna inevitable. Entonces, lo inaugural, ese ya se sabe que yo resaltaba al inicio, supone no ofrecer un apoyo imaginario a ello para el que el paciente se oponga, deniegue, ostente, mienta. Miller arriesga diciendo que el deseo de muerte, el deseo de dañar, se presenta de por sí en las palabras. Hemos tomado algunas orientaciones respecto de la presentación fenoménica. Vayamos ahora a las cuestiones de estructura. Miller organiza su matriz en dos tiempos. Primero, el sujeto se adentra en la experiencia analítica como falta en ser, con su síntoma, experimentando el vacío de la palabra, efecto de la regla fundamental. Segundo, el analista se presenta en tanto ser, supuestamente colmado, como objeto agalmático, o sea, no del lado del inconsciente propio de la postura o propuesta contratransferencial, ¿no? Miller afirma que lo que convoca o suscita este ser es el odio, siguiendo la orientación lacaniana de que el odio se dirige al ser. Se dejan de lado las apariencias, lo cual queda en la lógica del odio como una pasión lúcida que podemos encontrar claramente en una referencia, por ejemplo, del Seminario 18, donde dice que el único sentimiento lúcido, a saber, es el odio. El amor, en cambio, se fundamenta en el narcisismo, se dirige a la imagen, a la apariencia, se supone un engaño propio de la imagen que cubre al objeto. Bien, para ir cerrando el encuentro de hoy, decido tomar un texto de Germán García, Figuras de la transferencia. Está publicado en Descolar y subido al archivo virtual del Centro Descartes. Se trata de una ponencia del año 1992. Les recomiendo mucho su lectura completa. Yo voy a tomar algunos párrafos que entiendo nos sirven para seguir rodeando nuestro tema de hoy. ¿Qué quiere decir que hay transferencia? Pregunta Germán. Quiere decir que hay un locutor, alguien que está hablando, y que el otro, llamado alocutor, ya participa y está en el mensaje del locutor. Como está y hay un mensaje, la pregunta es ¿quién es el alocutor? Para un lingüista no hay problema. El alocutor es aquel a quien uno le habla. Pero si alguien está en el mensaje, ¿quién está en el mensaje? Si una persona dice, mi vida no vale nada, ¿para quién no vale nada? Para sí mismo es imposible, porque no hay ningún sujeto que pueda llevar en sí mismo la balanza que pesa el valor de su vida. Entonces cuando dice mi vida no vale nada, en la locución, en este enunciado, está introducido alguien. ¿Quién? En general los sujetos automatizan, en el sentido que dicen que mi vida no vale nada porque mi madre dice que yo tal cosa, etcétera, etcétera. E introducen un alocutor en su locución. Pero mientras está ocurriendo esto, como diría Lacan, la transferencia va haciendo lo suyo. Mientras el sujeto nos relata la batallita que tiene con alguna figura parental, ocurre que nosotros mismos, nuestra presencia, entra en esa locución. Porque él no va y habla contra la pared con ese locutor, que es su padre o su madre, sino que busca otro locutor presente y le habla no a él, sino a través de él. Le habla a un alocutor que nosotros no conocemos de entrada, por eso digo que es una cuestión dialéctica, pensar, o bien todo es aquí y ahora, que sería pensar que no hay ningún alocutor fantasmático,
me parece clave esa idea, al locutor fantasmático. Y el locutor es el que está ahí enseguida. O pensar que no hay ninguna cosa en presencia y que el locutor siempre está en ausencia. Es un quiasmo, es una sutil cuestión que hablando yo a alguien estoy introduciendo mi discurso a aquel que me escucha, porque también en mi historia fue así. Fin de la cita. Creo que son consideraciones que resaltan lo relevante de poder discernir a qué otro en sus formas imaginarias, simbólicas, imaginarias, se dirige ese sujeto que habla, o sea, bajo la forma de la ternura o la hostilidad. Y cómo a su vez puede presentarse de entrada con un llamado demorado, con una advertencia anticipada que podrá interrumpir, del escaso saldo de saber advertido en tratamientos previos, por ejemplo. Una de las cuestiones iniciales que señalamos hoy fue el tratamiento diferente que el psicoanálisis imprime sobre la transferencia respecto de otras prácticas. En el caso Dora, Freud de hecho afirma que la cura psicoanalítica de por sí no crea la transferencia, sino que simplemente la revela, como a tantas otras cosas ocultas de la vida del alma, ¿no? Dice Freud. Leo un párrafo. La única diferencia reside en que, espontáneamente, el enfermo solo da vida a transferencias tiernas y amistosas que contribuyan a su curación. Y donde esto no es posible, se alejará todo lo rápido que pueda, sin ser influido por el médico que no le es simpático. En el psicoanálisis, en cambio, de acuerdo con su diferente planteo de los motivos, son despertadas todas las emociones, aun las hostiles. Haciéndolas conscientes se las aprovecha para el análisis y así la transferencia es aniquilada una y otra vez. La transferencia destinada a ser el máximo escollo para el psicoanálisis se convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra colegirla en cada caso y traducírsela al enfermo. Finalizo con una referencia, de nuevo, del ensayo de Nathalie Sarraud. De nuevo, el ensayo El aire de la sospecha. La sospecha que va a destruir al personaje y a todo el aparato anticuado que aseguraba su poderío es una de esas reacciones mórbidas por las cuales un organismo se defiende y encuentra un nuevo equilibrio. La sospecha obliga al novelista a cumplir lo que, dice Toynbee recordando la enseñanza de Flaubert, es su obligación más profunda, descubrir la novedad, y les impide cometer su crimen más grave, repetir los descubrimientos de sus predecesores. Bueno, damos por concluida la conferencia de hoy. Quedamos en contacto por las vías usuales, en caso que surjan preguntas, comentarios, críticas, ¿por qué no? Bueno, les envío saludos a todos.